Bueno, nuevamente, muy bienvenidos a esta sesión, a este webinar de equidad de género y gestión de productos químicos. Es una actividad que organizamos en el marco de la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, junto con el Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente de América Latina. Mi nombre es Jordi Pons, soy coordinador de Químicos y Contaminación del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, PNUMA, basado en Panamá. Para iniciar esta sesión, si me ayudan, arrancaremos con una pequeña bienvenida y una introducción a la sesión del día de hoy. A partir de ahí tendremos una presentación de antecedentes sobre la temática y abriremos como un panel en relación donde diferentes países y actores nos conversarán un poco sobre las perspectivas en la región de América Latina y el Caribe de esta cuestión. Y ahí pues para tener este diálogo con todos ustedes y cerrar con unas pequeñas conclusiones. Así que en este momento me complace dar la palabra a Sí. los países que nos fungen como las presidencias de ambos Buenos grupos, días. se contextualiza en el El día de Zoom. hoy. Así que en primer lugar quisiera darle la palabra Armando Martín Eneque Puicón. Armando es director de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas del Ministerio de Ambiente de Perú y ostenta la presidencia de la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos. Adelante, Armando, si nos está escuchando. Armando, ¿nos escuchas? Adelante. Ya. Gracias. Disculpa, estaba con el audio apagado. Muchas gracias, Jordi. Nuevamente, buenos días con todos y todas. Y en nombre de la presidencia de la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, mismo reciban los saludos institucionales del Ministerio del Ambiente, en este caso en nombre del director general Francisco García Aragón. Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe fue creada en el año 2016 durante la 20ª sesión que se realizó, y esta red ha contribuido para acelerar la acción para la gestión integral de productos químicos en la región a través del intercambio de información, colaboración entre sus miembros, el intercambio de conocimiento, cada uno de sus integrantes. En ese sentido, pues esta red busca explorar e identificar las principales brechas existentes entre la equidad de género y la gestión de productos químicos y residuos en América Latina y el. Asimismo, busca identificar las disparidades y desafíos específicos relacionados con el género y desarrollar estrategias para la gestión más inclusiva y equitativa, que una perspectiva regional y fomentar acciones concretas para reducir la. En ese sentido, a nombre de la presidencia de la Red Intergubernamental Latina y el Caribe, eh, tenemos el compromiso de seguir impulsando todas las acciones que sean necesarias en la región, eh, a fin de establecer estrategias más eficientes para la adecuada gestión donde se priorice la protección de la salud de las personas, el ambiente, así también como impulsar la equidad de género en este contexto. Bien, no me queda nada más que darle la bienvenida a este seminario web
y esperamos que cubra las expectativas y establecer cada mes, afianzar los conocimientos y las relaciones entre cada uno de los participantes y las instituciones a las cuales pertenecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, y a Perú por este liderazgo y el apoyo que siempre nos dan a esta en representación del grupo de género. Quisiéramos dar la palabra también para esta coapertura a Luisa Fernanda Altuzarra, que es punto focal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Adelante, Luisa. Buenos días para todos y todas. Yo estoy en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que además hace Nacional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Mi jefe está por conectarse, Jordi, no sé si esperamos a que se conecte. Ella estaba en Nairobi, nos disculpamos con todos. Ya se había desocupado de que podía conectarse, entonces no sé si esperamos un segundito, o si continuamos. Luisa, buenos días. Creo que se acaba de conectar precisamente Vale. con Sí, una cuenta con el mismo nombre mío. Ah, Adelante, María perfecto. Teresa, bienvenida. ya, hola, ya estoy conectada, o sea, un link que me mandó Luisa. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden ver y escuchar bien? Perfectamente. Adelante. Bueno, yo estoy acá como a oscuras en este lugar. Bueno, mucho gusto. Yo soy María Teresa Becerra. Soy jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente de Colombia. Y pues como lo mencionó ya Luisa, pues para nosotros eso es un orgullo pues estar hoy aquí representándolos también como coordinadores de este grupo de equidad y género. En nuestro, ay, perdón, porque es que estoy en una habitación de hotel. Señor, please no, thank you. Entonces, espera que estoy ahora cambiando switch de language. En este contexto, pues para nosotros es muy importante este espacio, dado que pues corresponde también con el trabajo enorme que ha venido haciendo el grupo de género y pues la importancia que han ido construyendo alrededor del tema de género para el foro en el marco del Foro de Ministros de América Latina y el Caribe. Y pues en este contexto pues viene muy pertinente trabajar sobre la relación entre equidad de género y la gestión de productos químicos, teniendo en cuenta que pues es un tema que requiere una atención urgente y profunda, pues teniendo en cuenta el impacto de los productos, bien el rol que tienen las mujeres debido a factores biológicos, sociales y trabajan en sectores donde hay una exposición alta a sustancias peligrosas como la minería, el reciclaje, la gestión en general de residuos. Y esto puede generar no solo su salud a corto plazo, sino también al ser las mujeres las cuidadoras del hogar, el impacto que esto tiene sobre sus hijos y sus familias. Entonces, por esto es muy importante también involucrar a las mujeres en entender los efectos, entender cuál es el impacto que esto puede tener en sus casas, en sus familias, en sus hogares y poder tomar acción alrededor de eso. Entonces, por esto para nosotros es muy pertinente esta iniciativa y vemos que hay una muy buena oportunidad de hacer esta intersección entre lo que ha venido trabajando el grupo de género y medio ambiente con el tema de químicos y, eh, y, eh, y propiciar los espacios para que trabajemos conjuntamente en cómo involucrar a las mujeres en estos procesos y así contribuir a que haya un futuro más equitativo y sostenible alrededor de la gestión en la región. Muchas gracias y bueno, les deseo todo el éxito en este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, y más aún por
el esfuerzo de conectarte estando pues de misión en Nairobi. Así que muchas gracias por eso, también en el Sí, grupo de género. Y con esto pues daríamos paso a una pequeña introducción por parte de nuestra directora adjunta del PENUMA, Andrea Brusco, acá en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Jordi. Muy buenos días, tardes o noches, según donde se encuentren. Es un honor para mí extender un cordial saludo y un sincero agradecimiento a las presidencias del Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente, Colombia, y de la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos, presidida por Perú. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de ambos espacios, que constituyen ejemplos tangibles del trabajo colaborativo regional dentro del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Deseo también agradecer y dar la bienvenida al doctor Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, cuya participación nos honra especialmente, dado su destacado liderazgo y compromiso con la protección de los derechos humanos en el contexto de la gestión de sustancias tóxicas. Igualmente damos la bienvenida a nuestras panelistas, María del Mar Solano desde Costa Rica, Cecilia Aburto desde Chile y Mirna Cunningham-Cain desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Caribe. La participación de todas ellas enriquecerá profundamente el debate y las reflexiones de la mañana de hoy. Estimadas y estimados colegas y participantes, la integración de las perspectivas de género en los asuntos ambientales es un tema de trabajo medio ambiente y para el Foro de Ministras y Ministros de la región. Desde el año 2020, a través de una decisión adoptada Género y Medio Ambiente, del cual ya forma parte 21 países. Este grupo se ha fortalecido y ha trabajado en la visión de enfrentar y de encontrar soluciones para las crisis planetarias de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible bajo un enfoque integral, donde la igualdad de género sea un pilar fundamental. Debemos reconocer que para eso existen brechas persistentes de género que afectan el manejo, la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales. Las mujeres enfrentan desafíos diferenciados y desproporcionados de la contaminación y la ambiental, situaciones agravadas por la pobreza y las desigualdades estructurales. Esto es especialmente evidente en las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, cuyos a las crisis ambientales múltiples. En el caso de América Latina y el Caribe, la gestión de productos químicos y residuos plantea retos significativos y muy concretos, como se destacó en la reunión de puntos focales de la Red Intergubernamental de Productos Químicos en febrero de este año. El Marco Mundial sobre los Productos Químicos establece a la perspectiva de género como un eje central para lograr y equitativa. A pesar de todos los desafíos, las mujeres resisten y actúan. Resistimos y actuamos. Seguimos cumpliendo un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el liderazgo en nuestras comunidades. Este webinar es una oportunidad para, entre todas y todos, reflexionar sobre los retos y las soluciones que nos permitan superar esas brechas y reconocer además los aportes invaluables de las mujeres a la sostenibilidad y al desarrollo de nuestra región. Quisiera subrayar finalmente que hacer las paces con la naturaleza significa también hacer las paces con la humanidad misma, y solo abordando las desigualdades históricas de género y las interseccionalidades que afectan de manera particular indígenas, minorías étnicas y personas en situación de pobreza, podremos enfrentar de manera efectiva las crisis ambientales. No dejar a nadie atrás es un principio fundamental y hoy reafirmamos nuestro compromiso de aplicarlo en las agendas de desarrollo. En este contexto quiero destacar y agradecer nuevamente la presencia del doctor Marcos Orellana y Derechos Humanos en agosto de 2020, quien ha desempeñado un papel clave en la promoción de un enfoque basado en los derechos humanos.
Marcos es experto en Derecho Internacional y cuenta con una amplia trayectoria en la asesoría jurídica a organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En julio de este año, que está terminando, presentó a la Asamblea General su informe temático titulado Las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, con un enfoque particular en género y sustancias peligrosas. En dicho informe, el relator especial subrayó el deber de los estados de impedir que las sustancias y desechos peligrosos existentes, en especial contra mujeres y niñas, personas de género diverso y hombres en situaciones de pobreza, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades marginadas. Este informe nos ofrece una guía fundamental para comprender los impactos diferenciados de la contaminación y los desafíos que enfrentamos también como región. Estimadas y estimados participantes, los invito entonces a aprovechar este espacio de diálogo y reflexión, reconociendo el rol transformador de las mujeres y la importancia de un enfoque interseccional para lograr una gestión ambiental exclusiva y equitativa. Muchas gracias por mi parte y seguidamente escucharemos y veremos también al doctor Marcos Orellana. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Me complace tremendamente contar con la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana desde Washington, D.C. Quisiera, para empezar, agradecer a la Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe por su amable invitación, también a la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, y también ciertamente al Grupo de Trabajo de Género y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Como mencionaba Andrea Brusco, mi nombre es Marcos Orellana, actúo como relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Este es un procedimiento especial del Consejo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Es un procedimiento que lleva varias décadas de existencia. Fue creado en el entendido de que la exposición a sustancias químicas y desechos peligrosos puede severa y adversa sobre una serie de derechos internacionalmente protegidos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y ciertamente el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Como mencionaba Andrea Brusco, en las últimas sesiones de la Asamblea General tuve oportunidad de presentar un informe enfocado precisamente sobre género y sustancias peligrosas. Este informe sigue la temática de explorar las dimensiones de un enfoque de derechos a los químicos una de sus dimensiones es poner particular relieve a la posición que enfrentan, bueno, individuos, pero también grupos que pueden verse en situación de vulnerabilidad. Mi predecesor en el mandato elaboró informes sobre niños y niñas, sobre trabajadoras. Yo preparé un informe sobre pueblos indígenas y tóxicos hace un par de años y este año he tenido oportunidad de presentar un informe sobre género y tóxicos. Y compartir 6 reflexiones generales antes de entrar un poco más en detalle en algunos de los hallazgos de este informe. Lo primero es que como humanidad estamos viviendo una química planetaria de proporciones sin precedentes. En el marco de esta crisis hay algunas personas y comunidades que pueden llevar una vida sana, que pueden reproducirse, tener recién nacidos sanos, y otras personas que no. Y esto genera o agrava injusticias a través de la sociedad. Segundo, que estos impactos que estamos viendo por la crisis química planetaria son graves.
relacionados con el género y el sexo derivan de la exposición a sustancias que derivan de la exposición a sustancias peligrosas incluyen infertilidad, abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso, serie de diferentes tipos de cáncer, trastornos metabólicos, entre otras afectaciones graves. Una tercera reflexión general es hacer una diferenciación entre lo que es sexo y género. Porque mientras el sexo se refiere a las diferentes características biológicas y fisiológicas de las personas femeninas, masculinas e intersexuales, incluyendo cromosomas, hormonas, órganos reproductivos, el género se refiere a las características de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que se construyen socialmente, asociados con ser mujer, hombre, niña o niño, así como las relaciones entre sí. Por lo mismo, como construcción social, el género varía de una sociedad a otra y se entiende mejor como un espectro en lugar de un binario y puede cambiar. En cuarto lugar, quisiera reflexionar y realzar que mujeres por las exposiciones tóxicas. Esto por razones biológicas, pero también por las interseccionalidades. Voy a volver sobre este punto en unos minutos. Em, Cabe recalcar aquí que los sistemas reproductivos femeninos son particularmente susceptibles a productos químicos disruptores. Aquí es donde entra un poco la ciencia y la medicina, pero en términos simples, las sustancias químicas que son capaces de imitar la acción de nuestras hormonas naturales. Entonces afectan una gran variedad de procesos biológicos en el cuerpo. En una quinta reflexión, los hombres también se ven afectados por la crisis química planetaria. Por ejemplo, los cálculos de espermatozoides se han reducido a la mitad en los últimos 40 años y los científicos atribuyen esta disminución en parte a la exposición a productos químicos sintéticos. Esto, entre otras cosas, afecta nuestra capacidad como especie humana de reproducirnos. Y por último, quisiera relevar la equidad intergeneracional que está involucrada en este tema, porque algunos productos químicos tienen efectos transgeneracionales. Por ejemplo, daños a la matriz genética y cromosomas pueden extenderse a través de generaciones y esto plantea los derechos de las futuras generaciones. Con esas reflexiones preliminares, quisiera elaborar un poco más en detalle sobre la interseccionalidad. Este es un término que muchas veces se usa para abordar o de vulnerabilidad. Por ejemplo, un primer abordaje de interseccionalidad está en la pobreza, para aprender sobre los riesgos o sobre los daños asociados a la exposición a productos químicos si no cuentan con la capacidad de leer y escribir, por ejemplo, por las oportunidades educacionales que les han sido negadas a través de su crecimiento. Esta es una primera observación. Una segunda, personas que viven en la pobreza muchas veces tienen bajas de hierro en el cuerpo y eso significa, entre otras cosas, que la afectación a metales pesados, por ejemplo, es mucho más grave. Los metales pesados se acumulan en los cuerpos y cuando estos tienen bajas reservas de hierro, los cuerpos son particularmente afectados por estos contaminantes. Entonces vemos aquí en la pobreza una primera fuente de interseccionalidad. En relación con esto, pero también de manera diferenciada, quisiera relevar una segunda
en zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio es un término que en colaboración entonces, relator especial sobre medio ambiente y derechos humanos, elaboramos en un informe sobre el contenido sustantivo a vivir en un medio ambiente sano en relación con los tóxicos, en relación con químicos y desechos. Y es un término que viven y experimentan niveles intolerables de contaminación. Muchas veces viven marginadas, no cuentan con voz en el espectro político o en el mercado y por lo mismo los niveles de contaminación generan muchos tipos de afectaciones a la salud que son graves y severos. Un ejemplo de fuera de la región, pero muy importante en este mes de diciembre, son los de las personas y comunidades en Bhopal, en la India, que se vieron afectadas la tragedia más grande industrial a nivel global. Si recordamos a principios de diciembre del año 1984, un escape de gas, de un gas peligroso, significó la muerte de miles de personas en cuestión de horas, otras tantas miles en cuestión de días. Pero además de esa tragedia, hay contaminación por más de décadas por la operación del complejo industrial, afectación de las aguas, afectación de los suelos. ¿Por qué traigo a colación este caso? Porque ha sido documentado que la estigmatización de mujeres y niñas en particular por la infertilidad ocasionada por la contaminación les ha significado muchas dificultades o imposibilidad para contraer matrimonio y tener una familia. Quisiera relevar otro ejemplo más cerca de la región. Tuve oportunidad de visitar Ecuador hace un par de meses, donde conocí acerca de la realidad de los mecheros en ciertas partes de la Amazonía. Estas son prácticas de combustión del gas metano que es producido por la extracción de... eh, y lo quiero relevar porque esto ha generado tasas de ciertos tipos de cáncer que son las más altas del continente, tipos de cáncer que afectan particularmente a mujeres y niñas. Entonces, que viven en zonas de sacrificio requiere un enfoque diferenciado para abordar los niveles de contaminación intolerables en este elemento, relevar el trabajo, la ocupación de la Organización Internacional del Trabajo. Recientemente, el año pasado, antepasado, ha reconocido el derecho a vivir en un medio ambiente sano, a trabajar en un medio ambiente sano como uno de sus fundamentales. Y sin embargo, son miles, si no millares, las mujeres y niñas que trabajan con productos químicos peligrosos. De realizar una visita a Corea del Sur, donde he conocido acerca de las prácticas del sector de la electrónica, que elaboran, que fabrican teléfonos celulares, donde mujeres y niñas constituyen la gran proporción de personas trabajadoras y entonces químicos que son que producen cáncer, que pueden producir aberraciones mutagénicas, mutaciones cromosomáticas, o que son tóxicos, y que ciertamente es un tema grave. También está el sector de la gestión de residuos. Últimamente hemos las negociaciones del Tratado de Contaminación por Plástico, las voces de personas que trabajan en rellenos sanitarios, en la recolección de residuos en las ciudades. Esta ocupación expone a estas personas a niveles mucho más altos de dioxinas y furanos, por ejemplo. Recordemos que estos químicos, las dioxinas y los
peligrosos que conocemos como humanos en nuestro planeta. Y también, en términos de trabajo, relevar el trabajo de limpieza. El trabajo de limpieza muchas veces es considerado en muchas sociedades como un trabajo femenino, y esto genera impactos desproporcionados por la exposición en el uso de productos de limpieza que pueden ser peligrosos. No hay información acerca de los químicos peligrosos que se encuentran en... Quisiera relevar dos elementos de la interseccionalidad más. Está el sector de la agricultura y los plaguicidas. Esto se relaciona con el trabajo, ciertamente, pero quiero relevarlo de manera enfocada porque las tasas de ocupación son significativas. Alrededor del mundo, el 60 al 70% de la ocupación en países en desarrollo en el sector de la agricultura son mujeres. Y en países, mujeres migrantes o mujeres que viven en la pobreza. Y por lo mismo, entonces, la exposición a plaguicidas peligrosos recae de manera en los campos, especialmente del sur global. Dar una charla en el Parlamento Europeo acerca de los dobles estándares que tiene la Unión Europea, que por un lado prohíbe el uso o restringe el uso de ciertos plaguicidas peligrosos en el territorio, los territorios de sus miembros, mientras que permite su producción para la exportación a países en desarrollo. Esto es una forma de explotación del sur global, una forma de neocolonialismo, pero también hay responsabilidad de desarrollo los que permiten la importación de estas sustancias. Mencionar que he tenido oportunidad hace un par de semanas de presentar un escrito de amicus curiae al Tribunal Supremo de Brasil, que se encuentra conociendo de una reclamación de inconstitucionalidad de la así llamada ley del paquete del veneno, que debilita las capacidades institucionales y reglamentarias para abordar los daños y riesgos asociados a los plaguicidas. Eh, Responsabilidades compartidas tanto de países industrializados. Último elemento de interseccionalidad están en los usos. En los usos, mujeres y niñas que utilizan productos peligrosos. En el informe que presenté a la Asamblea General hay documentación acerca de productos menstruales, por ejemplo, y cómo la presencia de plomo, de arsénico en tampones, en otros tipos de productos menstruales. También relevar aquí la presencia del mercurio en lo que se conoce por la transliteración como la pigmentocracia, o sea, la estratificación social de un contenido ciertamente racial desde lo blanco hacia lo negro. Y ahí el uso del mercurio en las cremas para aclarar la piel. El convenio de Minamata está llevando adelante esta agenda, ha tenido un buen trabajo interseccional y vamos a ver entonces qué es lo que sucede en la próxima conferencia de las partes hacia finales del próximo año. Eso en relación con la interseccionalidad. Mencionaba al inicio las sustancias químicas disruptoras del sistema endocrino. Y quisiera detenerme aquí un momento. Porque vemos diferentes tipos de este tipo de sustancias, ciertos metales pesados, los así llamados PFAS o contaminantes eternos, indestructibles, ciertos tipos de contaminantes orgánicos persistentes, los ftalatos, ciertos plaguicidas peligrosos, todos estos como tipos
sistema endocrino que, como decía, afectan particular y desproporcionadamente a mujeres y niñas. Un comentario, estamos inmersos como comunidad internacional en la negociación. Y el tema de los perdón, ftalatos también son conocidos como los contaminantes que se encuentran en todas partes, o en inglés, everywhere chemicals. Eh, a- a- mm, en estas negociaciones, algunos países tienen la posición de que este tratado debe abordar las capacidades para el manejo de residuos plásticos, mientras que la gran mayoría de países sostiene de que para tener una economía circular que aborde en su raíz la temática de la contaminación por plástico, también es necesario abordar los químicos peligrosos que son añadidos a los plásticos, como estos ftalatos, muchas veces para que sean más blandos los plásticos. Los impactos son graves. Como mencionaba, los sistemas endocrinos son sensibles a las hormonas en el cuerpo humano, y estas sustancias químicas son capaces de imitar la acción de nuestras hormonas naturales. O sea, afectan todos los procesos vitales del funcionamiento de nuestros cuerpos. Por el tiempo, hay algunos temas de fragmentación y enfoques y prevención que quisiera abordar, pero voy a enfocar solamente sobre uno, que es el de los portales de información sobre la contaminación, o lo que también se conoce como registros de emisiones y transferencias de contaminantes para aquellos estados partes del Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe. Esta es una obligación de tomar pasos hacia el establecer este tipo de registro. Eh, este tipo de registro muchas veces o tradicionalmente ha sido considerado como un mecanismo especial para los países industrializados, para contabilizar emisiones del. Pero eso no necesita ser así. Hay otras buenas prácticas sobre metodologías para adaptar este tipo de registros a las particulares circunstancias del país que lo está elaborando. Por ejemplo, metodologías para estimar emisiones sobre los sectores de la agricultura, de los textiles, entre otros. Para concluir, nuevamente en atención al tiempo, realzar lo siguiente. El primero, que estamos viviendo una crisis química planetaria de proporciones sin precedentes. Y entre sus impactos estamos viviendo inteligencia colectiva. Nuestro coeficiente intelectivo va decreciendo cuando más necesitamos nuestra inteligencia para abordar esta crisis. Y también está en juego nuestra capacidad de reproducirnos como especie humana. Segundo, la salud reproductiva de las mujeres y las niñas es particularmente vulnerable a la exposición a sustancias químicas. Y esto agrava o genera injusticias de género. Los gobiernos deben abordar los problemas de exposición a sustancias químicas de manera diferenciada. Por ejemplo, a través de la recopilación de datos diferenciados de afectación a mujeres y niñas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marcos. Sumamente relevante, interesante, habida de la cuestión, por lo que nos comentas a nivel planetario y por todo y impactos que genera sobre funciones fundamentales como la capacidad reproductiva y la intersección con los derechos humanos, ¿no? Así que mil gracias. Durante la fase de interacción, confiamos que también nos puedas ir complementando e interviniendo
Dicho esto, nos encantaría también, y vinculando un poco con uno de tus últimos mensajes sobre cómo también los países de América Latina, los gobiernos, y nos has también compartido varios ejemplos, se está viendo también esta cuestión, y para ello quisiéramos también pasar a continuación con un panel muy unos colegas que nos acompañan hoy. Si me apoyan con la siguiente diapositiva para presentarles, nos acompaña hoy también para compartir visiones sobre esta temática diferentes representantes de ministerios de ambiente de la región, de Costa Rica, de Chile. Tenemos también a Mirna desde la visión de los pueblos indígenas. Entonces, quisiera iniciar invitando a María del Mar en este momento. María del Mar es química de formación, trabaja en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y con más de 10 años de experiencia en gestión de sustancias como Estocolmo y Minamata, que ya se han también mencionado, así como proyectos relacionados con estos mismos convenios. María del Mar, gracias por acompañarnos, al igual que todos los panelistas. Quisiéramos también escuchar un poco cómo ves esta temática, cómo consideras para integrar esta perspectiva de género, estrategias, ejemplos que hayan ido viendo en sus respectivos países y cómo la acción de los gobiernos, de las políticas públicas. Adelante, María del Mar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy contenta de estar aquí aportando un poquito desde la experiencia que hemos tenido eh, y muy honrada de contar con la presencia ciertamente, por supuesto, muy triste todo lo que dice don Marcos. De la gestión de sustancias químicas. Nosotros desde Costa Rica y de acuerdo a lo que hemos visto en la implementación del aspecto de género en la gestión de sustancias químicas, es que parece nuevo, del que se escucha hablar, pero realmente no sabemos cómo eso se traslada a la realidad y cómo eso se traslada en acciones. Entonces, en falta de información, falta de conocimiento, ¿verdad? De cómo ver esa interrelación que existe entre el aspecto de género, que como lo decía don Marcos antes, es muy amplio, ¿verdad? Es hombres, mujeres, niños, pero ciertamente las mujeres y los niños pues siempre terminan siendo los más afectados, ¿verdad? Entonces, pues eso, hemos tratado y hemos hecho grandes esfuerzos. ¿Cómo aterrizar todo eso en acciones a la hora de las actividades que desarrollamos en los diferentes proyectos? Entonces, desde la realidad, ¿verdad? Y tal vez uno de los ejemplos que podría dar aquí es en el tema del mercurio, la minería, que es algo que estamos ahorita muy de cerca trabajando, es precisamente esa exposición a este metal pesado que no solo, que no discrimina, afecta tanto a hombres como mujeres y niños, pero precisamente afecta más profundamente por esas condiciones biológicas que ya explicaba bien don Marcos, a mujeres y niños, ¿verdad? Mujeres en etapas reproductivas, a los niños. Y algo que hemos visto es que dependiendo de las sustancias químicas, pues así son las exposiciones y las afectaciones.
minería, las mujeres aquí en Costa Rica, pues son las encargadas muchas veces de manejar el mercurio. Entonces, y de añadirlo para amalgamar y recuperar el oro. Entonces, vemos que tienen una exposición directa al mercurio. Y además, al ser amas de casa, jefas de familia y tal, entonces, en esa labor las acompañan los niños alrededor, ¿verdad? Entonces sí hemos hecho o hemos tratado de crear conciencia en esta población, tanto para hombres y mujeres y especialmente a las mujeres, a tomar medidas hasta donde sean posibles para disminuir esta exposición al mercurio. Y también como en el tema de sustancias químicas era precisamente los plaguicidas en la agricultura. Costa Rica pasó también un precedente muy triste en donde trabajadores en plantaciones de bananos se vieron expuestos a plaguicidas y precisamente aquí quedando, afectando su fertilidad, ¿verdad? Entonces vemos, lo que digo es que las sustancias pues no discrimina a hombres y mujeres y tal vez pensando más allá de un proyecto o unas actividades puntuales, se requiere todo un enfoque integral país, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Pero que se llama así, pero bueno, es un enfoque más amplio y más integral que refuerce todas estas políticas de arriba hacia abajo en los trabajadores y la población y que empiece a crear conciencia a todos los niveles de las implicaciones que tiene la gestión de estas sustancias y de lo importante que es hacer de los diferentes roles. Y aquí nada más quería retomar las palabras que dijo doña Andrea, y es que las mujeres ciertamente son un pilar, o sea, son mujeres líderes, son resistentes, resilientes, y por su misma naturaleza, ¿verdad? Son protectoras. Y son un aspecto clave, ¿verdad? Para la protección del ambiente y también para tomar conciencia y también para las familias. Entonces, nosotros desde que trabajamos muy de cerca con ellas en el tema de mercurio, hemos visto un gran compromiso porque en muchas de ellas pues hacen las cosas por desconocimiento, pero de que se les da información y acompañamiento, pues hemos visto un gran compromiso en todas las labores que realizamos y creemos que estamos generando un impacto positivo en esta población. Entonces, creo que esa sería la experiencia que tenemos en Costa Rica y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchísimas gracias, María del Mar, muy pertinente y inspirador todo lo que nos comentas de esta experiencia directa que viene a reafirmar, ¿no? Todo lo que también nos ha introducido Marcos y también a través de estos ejemplos que ilustran, ¿no? Tanto el tema de mercurio como de plaguicidas que afectan tanto hombres, mujeres, pero también a la salud reproductiva y esta importancia y concienciar sobre el tema, que también la audiencia en el chat también nos lo está desde Guatemala, desde diferentes lugares, están reconociendo la importancia de la problemática y al mismo tiempo la importancia de profundizar, ¿no? Así que mil gracias, María del Mar. Entonces nos movemos también ahora con Cecilia Aburto, de manera también clara a este tipo de... Cecilia es ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y diplomada en desarrollo urbano sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente, Cecilia forma parte de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente del Gobierno de Chile y está a cargo de la gestión de sustancias químicas, evaluación de riesgo, coordinación de la Agenda Química Internacional, promoción verde y resistencia antimicrobiana, además de ser representante del Ministerio en foros internacionales. Cecilia, adelante también lo que nos puedas compartir. Muchas gracias, Jordi. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te vemos también. Genial. Bueno, después de estas palabras magistrales de los expositores anteriores, es poco con tanta claridad que lo han presentado, pero sí, yo comparto que una de las principales barreras para poder integrar una perspectiva de género tiene que ver con el tecnicismo que se aborda el ámbito químico y la educación o la concientización que hace falta para poder incorporar a las de productos químicos. El ámbito químico es tan amplio, hay sustancias en todos lados de consumo masivo, no solamente industriales, como lo mencionaba Marcos Orellana, y el uso es tan específico y los tipos de productos o sustancias también son tan específicos que se van generando distintas efectos de estos productos sobre la población, dependiendo del producto y también dependiendo de un paraguas gigantesco que se abre para poder productos químicos, considerando también la integración de la perspectiva de género. Desde Chile, em, hace un tiempo se conformó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el fin de poder incluir en la política pública algunas directrices respecto a este ámbito, lo cual ha sido un gran apoyo también para implementar la gestión en términos generales. Y por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una asesora en temas de género y perspectiva de género para poder orientar la política pública que implementa el Ministerio del Medio Ambiente en estas áreas. Principales ejemplos en implementación y inclusión de la cambio climático y también a partir del Acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos que une a la región de Latinoamérica en difundir y tener disponible información, como mencionaba Marcos, también a través del REDC. Y por otro lado también el tema de género, si bien dentro de las convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo se aborda y se han adoptado ciertas acciones para que los países puedan implementar acciones vinculadas a la inclusión de género y la perspectiva de género, acá las convenciones son tan técnicas también y abordan tantos temas, considerando que en la convención, en términos generales, siempre hay temas que se van a abordar, y eso estamos hablando de una convención, y la convención de Basilea, Rotterdam, Estocolmo se aborda en forma paralela. Estamos hablando que hay más de 200 documentos de abordar, donde entre medio está considerado el tema de la perspectiva de género y este plan que implementan en estas tres convenciones, y también se ha traspasado también a la convención Minamata sobre el mercurio, pero lamentablemente el tiempo que da para abordar tantos temas en las convenciones es tan poco que claramente abordar la perspectiva de género se ha vuelto casi inalcanzable por los tiempos que están disponibles para negociar distintos aspectos de cada una de las considerar que en estas convenciones se van incluyendo químicos, que es lo que más absorbe el tema en las negociaciones internacionales. Desde Chile, como ejemplo, les mencionaba que
en materias de cambio climático se ha hecho una implementación de abordar o integrar la perspectiva de género, y es ahí donde se han levantado datos desagregados y análisis de estos datos para ver casos específicos de cómo involucrar distintas eh, las distintas causas del cambio climático con la perspectiva de género. Y es ahí claramente donde está la concientización, donde se vincula esta concientización, esta educación de la ciudadanía, que es una de las principales barreras de, primero tenemos que conocer lo que está pasando en el territorio, conocer nuestro diagnóstico, porque cada país es específico respecto a importaciones o fabricación de sustancias químicas o de productos. Por lo tanto, conociendo ese diagnóstico, se tiene claro, se podría tener claro y ligados por género. Pero claramente esa es una de las brechas que nos hace falta para poder avanzar en la toma de decisiones respecto de qué gestión o qué política poder hacer una gestión de los químicos y residuos con integrando la perspectiva de género. No sé si se me queda algo en el tintero porque es muy amplio el tema que podemos ir abordando, pero en términos generales eso es un poco lo que les podría compartir. Otro tema importante también se ha el año 2020, si mal no recuerdo, se estableció una lista de chequeo para integrar el enfoque de género en los instrumentos de gestión. Y ahí hay una serie de criterios que hay que ir haciendo como un checklist de si están involucrados o no en las políticas públicas que se están implementando. Ahí está el tema de incorporar la relación de género a través de los datos desagregados y su análisis. También está el tema de si existe una representación equilibrada entre hombres y mujeres en las diferentes instancias de trabajo en la elaboración de estos instrumentos. E incorporar también el punto focal de género que puede asesorar en todas las instancias del desarrollo de esta política pública. Que en nuestro caso, como les mencionaba, contamos con una asesora de género especializada que nos pueda ayudar y colaborar en esta perspectiva. También obviamente utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, y también evitar de género. Son algunos aspectos de esta lista de chequeo que nunca, que siempre es bienvenida, la verdad, para ver si la política pública está involucrando o no esta perspectiva de género, más allá de que exista esa igualdad entre los que están participando en estas instancias. Gracias, No, gracias a ti, Cecilia. Muy interesante escuchar cómo estos listas de chequeo, saber que cuentan también con un punto focal, con un asesor sumamente importante, ¿no? Por la complejidad del tema y ahondar un poco en la complejidad también del ámbito de químicos y también por señalar estas dificultades prácticas, es decir, estas condiciones suficientes para que se aborde adecuadamente por esta falta de tiempo y de agencias de agendas que compiten, ¿no? Pero muy relevante lo que nos has compartido también de los ejemplos en cambio climático, escaso. Así que excelente. Gracias, Cecilia. Y entonces, viendo un poquito los tiempos, nos moveríamos a continuación con nuestra tercera panelista. Nos complace mucho también dar la bienvenida a Mirna Cunningham. Mirna es una médico cirujano del pueblo indígena de Misquito de Nicaragua. Entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada a la lucha de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en especial
de las mujeres indígenas de Nicaragua, de América y del mundo en general, ¿no? Mirna es primera vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la FILAC. Es presidenta del Fondo Pahuanca y parte del grupo indígenas que desarrollan la iniciativa Mujeres Indígenas Contaminantes y Justicia Reproductiva. Así que, Mirna, adelante, nos encantará escucharte también tus visiones sobre este tema. Muchas gracias, Jordi. Naxa al Sutralam Kulatara Maikisna. Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el pueblo Misquito de Nicaragua, y desde el Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Los pueblos indígenas llevamos mucho tiempo siendo víctimas de la injusticia medioambiental. Por supuesto que esto incluye niveles históricos y continuos desproporcionados de exposición a sustancias peligrosas que afectan el aire, agua, tierra, fuentes de alimento y cuerpos, con en los derechos a la salud en general, pero también a la salud reproductiva e intergeneracional. Son las mujeres, las niñas, los recién nacidos y los no natos indígenas. Las fuentes de esta contaminación tóxica se extienden por toda la cadena de suministros e incluyen la extracción, producción, consumo y vertido de productos, subproductos y residuos de esas industrias, desde la minería que ha sido mencionada a otras operaciones extractivas, la fabricación, la agricultura industrial con agroquímicos, la incineración y la eliminación inadecuada de plásticos y otros residuos de origen doméstico, industrial y militar. A menudo estos contaminantes afectan a los pueblos indígenas de regiones alejadas de la fuente original de producción o uso. Por ejemplo, el transporte de contaminantes orgánicos persistentes, como los pesticidas agrícolas que circulan por el medio ambiente, hasta llegar a las tierras y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, y el vertido de exportación de residuos peligrosos en ríos y océanos. A lo largo de las últimas décadas, los pueblos indígenas y principalmente las mujeres hemos expresado la preocupación y hemos compartido muchos años en diversos organismos de las Naciones Unidas. Y durante décadas se ha centrado principalmente la lucha en las repercusiones de estos materiales en lo que es la salud materna, reproductiva e intergeneracional, así como el impacto. Mucho de nuestro trabajo se ha centrado en el comercio internacional de pesticidas tóxicos, muchos de los cuales, como ha señalado el relator, han sido prohibidos o severamente restringidos en los países productores y exportadores. Además, hemos señalado que el Convenio de Rotterdam de las Naciones Unidas sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado, previo, aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, permiten en práctica, a pesar de sus devastadores efectos sobre los pueblos indígenas, cuando estos productos se aplican indiscriminadamente. Hemos documentado defectos congénitos graves, murtinatos, cánceres del sistema reproductivo y de la primera infancia y reducción de la fertilidad en las comunidades afectadas por esto. Por ejemplo, la investigación científica que ha hecho la doctora Elizabeth Gillette en las zonas del río Yaqui, en Sonora, México, estudios publicados documentaron defectos de desarrollo y signos tempranos de cáncer de mama en niñas preadolescentes. Niveles de práctica de toxicidad en el útero de las madres.
Otro tema incipiente y de grave preocupación de las mujeres indígenas son los altos niveles de explotación sexual, violencia y trata asociada a las actividades extractivas, principalmente minería y perforación en los territorios de los pueblos indígenas. Y ante las respuestas del cambio climático, también la extracción de los denominados minerales de transición como el litio, el renovado impulso a la extracción de uranio para la energía nuclear y todas estas prácticas extractivas están provocando una mayor en los pueblos indígenas y una mayor escalada de violencia contra la... Ante esto, las mujeres indígenas hemos hecho planteamientos ante el foro permanente, ante distintos... Y hemos identificado el impacto tanto a nivel de lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la violencia ambiental o ecológica contra las mujeres y la necesidad de centrar la discusión sobre violencia desde un enfoque. Cada mujer indígena se encuentra dentro de una colectividad, dentro de una comunidad. Y el otro aspecto que hemos destacado es la necesidad de abordarlo desde una perspectiva intercultural para analizar las estrategias con el objetivo de construir sociedades más diferentes. Ahora, hemos hecho las mujeres, nos hemos organizado y desde el año 2003, 2005, hemos comenzado a crear lo que nosotros llamamos la red ante la situación de contaminantes. Y hemos celebrado sobre salud reproductiva y ambiental y como resultado a los cuales han participado ancianas, jóvenes, parteras, trabajadores comunitarios de las listas de derechos ambientales, y cada uno de estos simposios adoptó por consenso una de la salud, la vida y la defensa de nuestras tierras, nuestros derechos y nuestras generaciones futuras. Recomendaciones y estrategias conjuntas para la promoción, la organización de redes, el fomento de capacidades, la educación y la acción y los simposios anteriores. Y a través de estas declaraciones expresan el compromiso colectivo de abordar estos distintos aspectos de salud reproductiva y ambiental. Nuestro cuarto simposio se va a llevar a cabo en el mes en Guatemala, y ahí estaremos nuevamente abordando estos aspectos. Entre los distintos simposios hemos llevado a cabo mesas redondas internacionales sobre el mercurio, por ejemplo. Hemos abordado también mesas redondas sobre mujeres, niñas y familiares indígenas desaparecidos por la violencia ambiental. Y todo esto abordado en nuestro siguiente simposio en el mes de enero próximo. También a lo largo de todos estos años hemos ido acuñando el concepto de violencia ecológica, que ha sido asumido por el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. También el relator Marcos Orellana lo utilizó en su informe. Hemos logrado recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño con recomendaciones específicas en relación con los problemas de discapacidad y el impacto sobre la niñez yaqui en México.
Y también hemos logrado que en la Recomendación General 39, Derechos de Mujeres y Niñas Indígenas, adoptado en septiembre del 22, se mencione violencia ambiental en 3 ocasiones, señalando el impacto de la violencia ambiental sobre aspectos físicos, sexuales, económicos, espirituales y políticos de las mujeres indígenas. Y también hemos logrado promover la discusión sobre el código de conducta sobre el manejo de pesticidas dentro del Comité de Agricultura de la FAO. En el caso del FILAC, hemos estado trabajando en 3 países el tema de contaminante por mercurio y se ha trabajado un diplomado que ha permitido calificar a 27 líderes y lideresas con conocimientos relevantes de justicia ambiental en Ecuador, Perú y Bolivia. Y hemos de alguna manera ir en lograr que las comunidades que están tengan mayor nivel de conocimiento sobre el impacto de este metal sobre el cuerpo de las mujeres y principalmente el impacto sobre la niñez. También hemos llevado a cabo en coordinación con IPEN distintos análisis sobre utilizando una metodología del cabello de las mujeres en distintas comunidades en la región para también utilizar los resultados de estos estudios para continuar educando a la población y promoviendo que los países que han estado adoptando las medidas para eliminar el uso de mercurio realmente para enfrentar esta situación. Muchas gracias. Gracias, mil gracias a ti, Mirnas, por compartirnos toda esta actividad que llevan a cabo desde la red y por los logros, ¿no?, que han ido consiguiendo en las diferentes instancias y también por esta labor de educación y de concienciación a través de todas estas colaboraciones que llevan a cabo. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y bien, tenemos unos minutos para poder también ver si de los colegas que nos están acompañando hoy, que son numerosos y de muchos lugares de la región y de fuera de la región, tuvieran también algún comentario, alguna pregunta, también la pueden escribir a través de la función. Pueden alzar la mano por si quisieran también hacerla de voz en este momento, pues estaremos encantados de comentarlo. Así que quedamos muy atentos al respecto. Bien, si hubiera alguna reacción o comentario a todo lo que nuestros panelistas han comentado por parte de Marcos, si también tuvieras alguna parte del panel. Ahí veo precisamente, adelante Marco, vemos tu mensaje también. Muchas gracias a las panelistas que me han seguido por sus presentaciones. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para relevar un tema que apunta Cecilia Burto sobre el enfoque técnico de los convenios sobre químicos y desechos, que puede ser intimidante, incluso un disuasivo. Se involucren con mayor intensidad en esta temática. Es bien conocido que los informes temáticos de relatores especiales incluyen hallazgos y recomendaciones. Y en este informe sobre género y tóxicos o sustancias peligrosas, yo incluyo recomendaciones no solo
para los Estados miembros de las Naciones Unidas, que es lo usual, sino también para las organizaciones internacionales que trabajan de la salud materno-infantil o de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué eso? Porque muchas veces la temática de género se aborda no como un tema transversal en la sociedad, sino como un acápite y casi como una cita al pie o un programa especializado. Lo cual ciertamente es importante, ¿ah? No es por disminuir la importancia, por ejemplo, en el marco mundial, o en la quinta sesión sobre la Conferencia Internacional del Manejo de Productos Químicos en Bonn. El acuerdo para la elaboración de una estrategia de género, especialmente para la implementación del marco mundial sobre productos químicos. Sumamente importante, muchas oportunidades. A lo que voy es la importancia de que las estrategias, las discusiones sobre salud reproductiva, sobre justicia reproductiva en materia de químicos y desechos, no solo involucren a temas de químicos y desechos, porque como mencionaba Mirna Cunningham, si bien se han establecido redes y hay una creciente conciencia de la importancia de este tema a nivel regional, incluso global, no son muchas las organizaciones que participan, considerando la magnitud del problema. Entonces es ahí donde me parece muy importante que entren en la discusión aquellas organizaciones que trabajan sobre los temas del derecho a la salud, sobre los derechos sexuales, reproductivos, entre otras. Ese es un comentario que quisiera hacer. Y un segundo comentario, si me permites, Jordi, en atención a lo que mencionaba María del Mar Solano sobre los impactos adversos de plaguicidas en Costa Rica. Lamentablemente vemos impactos adversos similares en muchos países del planeta y ciertamente de nuestra región. Y lo que estamos viendo aquí es que a pesar de cómo los acuerdos que existen han crecido y contienen numerosos documentos y temas de agenda. Sin embargo, hay muchos temas que caen, no son abordados por ninguno de estos acuerdos. Hay fragmentación. Por ejemplo, las sustancias químicas disruptoras del sistema endocrino que, como analizaba, afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas. No hay un instrumento que estas sustancias químicas. El Convenio de Estocolmo las aborda si es que estas sustancias cumplen con los requisitos de cobertura de ese convenio, si son capaces de transporte de largo alcance, si son persistentes, etcétera. Lo mismo lo vemos en el convenio de Rotterdam, que si bien, claro, pueden desmenuzarse en muchos tecnicismos, en su diseño es muy simple, donde el país que importa un cargamento de plaguicidas puede o no manifestar su consentimiento a esa importación y recibir la información. Este convenio no funciona y no funciona porque el anexo que lista las sustancias sujetas a este procedimiento revela una ruptura de la interfaz entre ciencia y política que debe existir también en materia más estructural. Requiere de una capacidad del Estado importador para evaluar riesgos que muchas veces esto no existe. Y entonces, ante la ausencia de capacidad, los datos o el análisis elaborado por la industria de plaguicidas pasa a ser la única fuente de información. Esto alguna parte de la literatura lo aborda abordando las dimensiones acerca
de la fragmentación en la respuesta internacional en materia de químicos y desechos a los impactos adversos sobre género que tienen estos productos y los tremendos desafíos que enfrentamos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Marco. De hecho, se conecta con una de las comentarios que nos hacían también en el chat de cómo se cuestión desde el ámbito internacional. Efectivamente, han ido señalando que hay una serie de convenios que regulan determinados tipos de sustancias, pero que ve esta fragmentación algunas brechas, ¿no? Algunos gaps para propiciar y asegurar este enfoque integral. También vemos a atender alguna consulta que nos hacen, por ejemplo, quizás Mirna, quien puedes comentar también, nos consultan alguien desde Resguardo de Guambia, el departamento de Cauca, Colombia. Le gustaría saber, teniendo en cuenta las ponencias, cómo podríamos ayudar en estos procesos de reconocimiento del daño indígenas y que elaboramos en espacios educativos. ¿Qué temas y cómo podemos abordarlo desde la interculturalidad y los conocimientos propios de cada comunidad? Entonces, quizás ahí. Sí, a la persona que hace la pregunta que desde el FILAC con este diplomado que se ha hecho en el caso de Ecuador, de Bolivia y Perú, vinculado a la minería, se han elaborado algunos módulos. Entonces yo diría que conectarse con la Universidad Indígena Intercultural que está adscrita al FILAC y compartir, comenzar a utilizar estos materiales que están siendo elaborados en el marco de esa iniciativa. La segunda opción es articularse con estas redes que hemos venido creando para poder recibir los resultados de los distintos trabajos o investigaciones que se han hecho para ver el impacto, porque al final también contar con los datos ayuda muchísimo para que se entienda el impacto del uso del mercurio. Por ejemplo, comunidades que quedan 300 kilómetros río abajo tienen niveles más altos de mercurio que donde se está lavando el oro, precisamente por la contaminación a lo largo del río. Entonces, creo que ese tipo de datos también poder educar a la misma comunidad. Y el tercer aspecto es lo que señalaba el relator. La verdad es que más de, o sea, creo que en el año 2019 más de 20 países importaron sustancias tóxicas producidas en los países desarrollados y los están utilizando en nuestros países. Y la verdad es que muchas veces nosotros mismos lo estamos utilizando en nuestras comunidades y no nos estamos dando cuenta del impacto de esto sobre las comunidades. Entonces yo creo que para la juventud es el acceso a esta información que ya está disponible y que puede ser utilizada para educar, pero la verdad es que a quienes hay que educar también es a las autoridades que, aunque que se comprometen en algunos países a no importar estos productos, lo siguen haciendo. Entonces, articularnos más para... Muchas gracias, Mirna, muy útil. Confiamos que esto a la persona que nos estaba haciendo esta consulta tan pertinente. Vemos también que nos han consultado por si alguien conociera de estudios o casos sobre la contaminación de aguas a partir de químicos y desechos cuyos efectos han sido perspectiva de género. No sé si desde Costa Rica o Chile conocen algún caso también o alguien de los... Tal vez Jordi. puedo decirles que en los estudios que ha hecho el FILAC sobre el mercurio, se ha examinado a mujeres, hombres y gente de distintos grupos de edad y que estos datos les pueden servir porque puede demostrar
como en el caso de las mujeres y niños, aún los niveles son mucho más altos que en el resto de la población. Interesante, gracias, Mirna. Cecilia, ¿ibas también a compartir algo? Sí, no sé si específicamente en agua, pero podría averiguar y si tenemos algo podríamos compartirlo también por correo a quien lo está solicitando. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Y veíamos también una solicitud de palabra de Marina Leticia. Adelante, Marina. Muchas gracias, soy Marina Leticia de Guatemala. Pues en realidad es las ponentes quiero expresarles mis sinceras felicitaciones y también compartir, ¿verdad?, el impacto de estos datos que nos han presentado, debido a que me, me conmueve mucho de que en este seminario internacional podamos darnos cuenta de que existe una simbiosis entre el tema ambiental y la equidad de género, un aspecto que siempre hemos tratado de llevar en los espacios de discusión fragmentada, sin darnos cuenta de que en realidad los impactos son tan severos y no hemos podido de repente incluir en nuestras políticas públicas, en nuestras estrategias como medidas temporales para abordar un tema que hace referencia a la vida misma. El tema, por ejemplo, que se abordó tan sexual y los derechos sexuales y reproductivos, la afectación directa por no abordar de manera coherente, ¿verdad? Esa implicación diferenciada. Entonces, a mí sí me queda un gran reto poder leer el informe que nos compartieron acá. Tomé nota de las diferentes expresiones, ¿verdad?, de las panelistas con esa información tan relevante, y creo que aquí el reto es para toda América Latina empezar a buscar esos vínculos, ¿verdad? Porque no debemos verlo ya como un tema separado, ¿verdad? Que cada quien lo haga por su lado, sino que así como se dice que el tema de género es transversal, veámoslo, ¿verdad? Desde esos convenios, ¿cuáles han sido los compromisos? ¿A qué se ha comprometido nuestro país? Debemos jugar para ir buscando esas acciones, ¿verdad?, concretas para minimizar. Definitivamente tenemos que sumarnos, ¿verdad?, para frenar esa situación tan triste y lamentable, ¿verdad?, de los datos que nos han presentado acá. Solo quería expresar eso, ¿verdad?, de que es momento de empezar a buscar o a duplicar esfuerzos o triplicar quizá para que tengamos resultados de aquí a unos cuantos años y que nos comprometamos con la causa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por tus comentarios. Nos complace escuchar que este espacio haya servido también para ahondar en esta importante interconexión de la temática. Lamentamos que se nos está acabando el tiempo. Nos damos cuenta de que es un tema que hay mucho interés, creo que va a ser necesariamente la primera de otras sesiones, porque seguramente ya lo habíamos planteado así, como una sesión introductoria, pero ahondar muy brevemente para ir concluyendo, quizás, no sé si mi colega Adrián quisiera también darnos algunos elementos que sirvan también como de algún pequeño resumen o mensajes finales. Adrián, no sé si quisieras también compartir algún punto desde tu parte. Jordi, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los tantos lugares y para los más de 100 personas que a lo largo de la sesión se conectaron. No, yo creo que todos estamos un poco consternados, ¿no? Con estas cifras y con estos efectos, y quiero resaltar especialmente los puntos en los que lo primero es que estamos en una crisis climática sin precedentes que puede poner en riesgo la reproducción de la especie humana. Es decir, es algo realmente muy potente lo que nos han dicho los panelistas. Los desafíos en términos de salud son muy graves, especialmente para las mujeres y las niñas, en términos de
la infertilidad, el cáncer, los trastornos metabólicos, la afectación al sistema endocrino, y no es justo entonces que el manejo de los desechos y los químicos no se dé con un enfoque a los peores efectos. Y Mirna nos hace además ver que dentro de esa intersección tienen aún mayores vulnerabilidades por estar en unas zonas altamente expuestas, en algo que también han coincidido muchos de los panelistas, es el tema del mercurio. El mercurio en la minería es un tema que afecta bastante a las comunidades. Adicionalmente, Marcos también nos hace una llamada y es que la contaminación también afecta a los hombres, porque eso tiene que ver mucho con el entorno ocupacional y el uso que las personas, hombres o mujeres, le den a los productos químicos y a los desechos, ¿no? Entonces no podemos dejar olvidar que también desde el ámbito ocupacional pueden haber diferentes miradas y que esto se puede dar de los espermatozoides y las afectaciones cromosómicas que se pueden tener en un concepto que nunca había escuchado de los efectos transgeneracionales. O sea, ni siquiera es solamente lo que experimentamos nosotros, sino lo que van a experimentar nuestros hijos y nuestras familias. Resaltar de parte de los dos ministerios, reconocer que es un tema nuevo en la región y que además hay una ausencia de información, que además genera una complejidad. Yo creo que la mitad de lo que dijo Marcos no lo entendimos en cuanto a todas esas sustancias químicas que pueden haber en el cuerpo y que lo usamos todos los días en nuestros productos del hogar, ¿cierto? Y de aseo. Yo, mientras Marco hablaba, yo pensaba, ¿cuánto de esto estaré yo usando cada día y ni siquiera me doy cuenta y mis hermanas y todos a mi alrededor, ¿cierto? Entonces, esas barreras en el tecnicismo del ámbito químico es algo que debemos cambiar para poder entender de todo esto. Y por último, Mirna nos trae unos conceptos muy interesantes como la injusticia ambiental. Nos habla que no solamente es la contaminación, sino como la violencia de género llega también a estas zonas de extracción, a estas zonas mineras, y nos pregunta, ¿y qué va a pasar con los nuevos metales? Pero nos trae también algunas buenas noticias, y es que las comunidades se mueven también, ¿no? Entonces, desde el 2003 esta red de justicia reproductiva ante la contaminación, que va a ser su cuarto simposio, y nos invita entonces a acompañarla en Guatemala en enero de este año, y la importancia de reconocer la violencia ecológica como una de las nuevas violencias. Y por último, Marcos Orellana nos dice, miren, para que esto no es solamente de movimientos y organizaciones ambientales y defensoras de los derechos reproductivos, las organizaciones defensoras de las mujeres, de los derechos a la salud, porque es necesario entonces que haya una regulación que una a todos estos sectores porque no puede ser tema ambiental. Muchas gracias a Jordi por organizar este evento tan interesante y como bien nos ha dicho, quedamos todos antojados y un poco asustados, pero con ganas de saber más de lo que... Gracias Jordi y un saludo especial para los panelistas. Adelante. Gracias a ti, Adrián. Ha sido un expertos panelistas en el día de hoy. Creo que nos hemos sensibilizado un poco más, hemos aprendido mucho y gracias de nuevo por todas las exposiciones que nos han hecho. Gracias también a los gobiernos que han priorizado esta cuestión y por tanto estamos tratando de dar con mayor profundidad, con las perspectivas específicas también de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos por su participación, a los intérpretes y a todo el equipo de PENUMA que ha estado también apoyando, a Adrián, María José, a Sofía, a Andrea. Así que mil gracias a todos. Esperemos, les estaremos informando de próximas sesiones, como de costumbre, y compartiendo el chat de Marcos Orellana y otros recursos de información que también nos han ido compartiendo a través del chat. Que tengan excelente día, excelente semana. Muchas gracias.